Bienvenidos a Eric y Norma. Sin filtro. Sin filtro. Aquí estamos nuevamente en otro episodio para ustedes, el episodio número 30. Y se titula en el día de hoy, Rompiendo Maldiciones Generacionales. Eso es una frase bien común, ¿verdad? La hemos escuchado de toda la vida. Y muchas veces hay dos puntos mayores que vamos a tocar. Sí. ¿Qué son las maldiciones generacionales, verdad? ¿Y cómo las rompemos? Y antes de comenzar, queremos recordarte que le des like al video, que compartas el video en cualquiera de las plataformas que estés tú, que estés presente, y que también te suscribas al canal si no lo has hecho. Eric y Norma Sin Filtro en YouTube, en Facebook, en Instagram también. En Instagram tenemos video, y en TikTok tenemos Reels que te dan un adelanto de los programas más largos. Y que también nos comentes de dónde estás viendo, y si tienes alguna pregunta, algún comentario, pues es bienvenido, sea positivo o no sea positivo, ¿verdad? Es bueno que opines y nosotros así sabemos qué estás pensando y nos ayuda también en el futuro. Amén. Así que sí, nuestros episodios largos están todos en YouTube. Sí. Así que siempre lo vamos a guiar, ¿verdad? Si usted está en Facebook, nos está viendo en Facebook o en Instagram, pues lo vamos a guiar a que vaya a YouTube. Así que este tema, ¿por qué lo trajimos? Porque los que están siguiendo, ¿verdad?, nuestros episodios, en enero dijimos que íbamos a hablar de los 7 montes de influencia. Hablamos de la iglesia y el segundo es la familia. Y hace 2 semanas hicimos un programa de cómo es la definición de la familia según Dios. Tenemos muchos comentarios, unos buenos, unos no tan buenos, ¿verdad? Pero en realidad es nuestra responsabilidad enseñar lo que dice la palabra. Claro. Usted puede estar de acuerdo o puede que no esté de acuerdo. Claro. Y eso se deja, pero es nuestra responsabilidad y nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Si usted escucha la palabra y no la recibe, pues oro a Dios para que en algún momento la reciba, porque siempre la voluntad de Dios es que sus hijos, o sea, sus criaturas, ¿verdad? Porque somos hijos cuando aceptamos a Jesús y nos adopta la familia de Dios, pues se conviertan de ser simplemente seres creados a ser hijos de Dios y ser parte de la familia de la fe. Y como estamos en el segundo monte todavía, en el de la familia, pues una de las cosas que muchas personas hablan es sobre las maldiciones generacionales. Sí, y esta información te va a ayudar a conquistar ese monte, todo lo que queremos. Y ese tema, como dijimos ahorita, es bien controversial y tiene diferentes perspectivas, ¿verdad? Sí. Nosotros vamos a traer la que vemos en la palabra. Amén. Y hay unas perspectivas que le dan un poquito más de peso al área espiritual. Y tiene peso, obviamente, porque es la raíz del asunto. Pero también tiene que ver con el alma. Que es una cosa que hemos estado enseñando. Tiene que ver con las 3 cosas. Tiene que ver con las 3 áreas. Pero el alma realmente es lo que nosotros necesitamos restaurar. Porque ahí, como el mensaje que compartí hace tiempo, el secreto está en tu alma. Es nuestra alma la que necesita ser transformada. Y de eso se trata este asunto de las maldiciones generacionales. Porque realmente Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. O sea que en nuestro espíritu nosotros no tenemos ninguna maldición. Y hay gente que andan con una conciencia de que no, es que yo tengo algo como el de Charlie Brown, que anda con la nube encima, tú sabes. Después y conoces a Cristo, no debes mirarte así. Ahora, hay unas situaciones en tu alma que tienen que ver con la familia, que si no las cuidas y no las atiendes, como vamos a hablar hoy, se pueden convertir en un gran problema. Sí. Y para definir, ¿verdad? Una maldición generacional no es otra cosa que la consecuencia que pasa de generación en generación por causa de patrones de conducta pecaminosos que son aprendidos y pasados de una generación a otra. O sea, que hay un componente espiritual, pero también hay un componente almático. Correcto. O de la mente, porque es patrones aprendidos. Muchas veces estos son simplemente, es lo que aprendimos, es lo que vivimos. Y por más que tratemos de romper, si no estamos sólidos en la palabra, que es lo que vamos a hablar hoy también, pues no vamos a poder romper esos patrones, porque si no cambiamos esa conducta, no lo podemos romper. Si no sabemos cuál es la conducta que Dios quiere para romper ese patrón, entonces esa maldición generacional no solamente te va a seguir a ti, sino que se la vas a enseñar a sus hijos, se la vas a pasar de generación en generación, y no queremos eso. Y la aprendemos a veces sin darnos cuenta. Porque ese es el problema. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, muchachos, cuando yo tenga esta edad, yo no voy a ser como mi papá?
yo no voy a ser como mi mamá. Y termina siendo exactamente como tu mamá. Suenas a tu mamá, suenas a tu papá. Mis hijos, ay mamá, estás sonando como abuela cuando los llamo. Sin embargo, fue subconscientemente, Sí. conscientemente jamás tú querías hacer eso, ni yo tampoco. Digo, hay muchas cosas buenas que tiene Claro, mi mamá, cosas pero buenas, estamos claro. hablando de quizás Las esas cosas cosas que negativas. uno le molesta, que uno sabe que no son correctas, que probablemente ella aprendió de su mamá o de su Correcto. abuela. O sea que también, volvemos, tenemos que ver que ese concepto, qué es lo que causa. Los pecados de los padres pueden tener un impacto en la vida de los hijos y de los nietos. Ujú. O las conductas pecaminosas, básicamente, Ujú. los patrones de conducta, y se manifiestan en problemas, en circunstancias, en dificultades. Ujú, Pero eso pasa también con las bendiciones. ujú. O sea que tanto las bendiciones y los pecados de 2 o 3 generaciones pasadas de nuestra familia tienen un profundo impacto en quiénes somos. Claro, nuestros padres nos pasaron muchas bendiciones, Oh, sí. muchas actitudes correctas, Ya, seguro. muchos pensamientos y patrones que nos afectaron positivamente. Lo que tenemos que entonces identificar cuáles son esos para retenerlos y Exacto. buscar cuáles son los otros para confrontarlos y sacarlos. La misma palabra lo dice, examinadlo todo, Todo, retener correcto. lo bueno y desechar lo malo. Ya. Y entonces, lo que ocurre normalmente en una generación se repite en la próxima. Si ustedes van al pasado programa, al final del programa dimos la historia de las 2 familias. Ajá, sí, me estaba acordando de eso. De la familia, una familia que todos eran ladrones, sin educación, no conocían nada de Dios, y como por generaciones produjeron criminales, Ujú. drogadictos, Y trajeron mucho prostitutas problema a la comunidad y a la sociedad. Sin embargo, hubo esta otra familia que era un hombre de Dios, una familia cristiana, una familia que seguían los preceptos de Dios, y cómo bendijeron por generaciones y produjeron presidentes de universidades, pastores, maestros, todas personas que servían a la comunidad. Inclusive creo que mencionaba un vicepresidente Sí, de la nación. uno de los vicepresidentes. Así que esto es lo que llamamos como maldiciones generacionales, o prácticamente son patrones de conducta pecaminosos Ujú. que pueden ser un resultado de espirituales y a la misma vez almáticos, y aún tu cuerpo. Claro. Porque muchas veces cuando tu cuerpo está envuelto, entonces afecta a tu espíritu y tu alma. Claro. Particularmente cuando tiene que ver con los pecados sexuales. Ujú, Así que tenemos que entender que somos seres trinos. ujú, Que cuando venimos a Cristo, ujú. entonces nuestro espíritu nace de nuevo. Si tú no has conocido al Señor, mira, ahora mismo tu espíritu está muerto. Está muerto en el pecado. Ujú. Pero entonces, si tú dices, Señor Jesús, quiero que entres en mi corazón, quiero nacer de nuevo, tu espíritu renace, tu Ujú. espíritu nace de nuevo. Entonces tienes que aprender a vivir en el espíritu, porque mientras tanto has estado viviendo con tu alma y con tu Ujú. cuerpo, dándole cabida a todo lo que el cuerpo te pide. Ujú. Y ahí es que entonces vienen, escuchaba el otro día un reel que decía, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué el cuerpo siempre te incita a pecar? Porque el cuerpo no va a pasar a la eternidad. Ujú. Cuando muramos, vamos a tener un cuerpo nuevo. Tiene que ser Y el glorificado. cuerpo quiere ahora lo que el cuerpo quiere, pero realmente el cuerpo, sin la guianza del Espíritu de Dios y el alma renovada por la palabra, lo que quiere es pecado. Ujú. Así que tenemos que ver cuáles son algunos ejemplos de conductas que generacionales que vemos. Bueno, negativos, el alcoholismo, el Ujú. abuso de las drogas, el abuso sexual, los matrimonios malos, negativos, los hijos rebeldes, los embarazos fuera del matrimonio. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Que una mujer le pasó eso en su juventud y dijo, mis hijas no van a pasar por esto, y terminan las hijas igual. O el papá también tuvo esa experiencia. Inestabilidad en las relaciones, actitudes, iras, contiendas, ambientes de esas. A veces nos acostumbramos a cosas porque las vivimos y como dijimos, no nos dimos cuenta. Sí. Y el alma es tan sensible que aprende tan rápido y se moldea tan rápido que no nos damos cuenta hasta que venimos al Espíritu. Por eso, como dijiste tú ahorita, el primer paso, si tú quieres maximizar la información que te estamos dando, es nacer de nuevo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y yo te digo esta mañana, tienes que nacer de nuevo. Amén. Ese es el primer paso más importante. Puedes tomar esta información sin nacer de nuevo y te va a ayudar en cierta manera, pero realmente cuando naces de nuevo, cuando tu espíritu es recreado, entonces te inclinas naturalmente a las cosas de Dios. Así que esos son algunos ejemplos de conductas que
pasan de familia en generación en Fíjate, generación. pero tú dijiste algo importante. Pues vamos a asumir que ya tú naciste de nuevo, pero te ves que estás bajo esa maldición Bajo esa generacional, conducta, sí. ¿verdad? Vamos a decir que ya tu espíritu está renacido, pero entonces lo que pasa es que se te ha olvidado la parte del alma Claro. y la parte del cuerpo. Y entonces tenemos que tratar. Puedes ir a 500 servicios de liberación, te pueden reprender todos los demonios, pero si tu alma no se renueva, vas a volver a lo mismo. Y le vas a abrir la puerta a los demonios otra Y vez. le vas a abrir la puerta que dice, la casa quedó que eso es nada Claro. de vacía y pueden venir Sí. 7 más. Así que la pregunta entonces que mucha gente hace, ¿eso está en la Biblia? Yo he escuchado, eso de las maldiciones generacionales no está en la Biblia. Pero yo te quiero leer lo que dice en Éxodo capítulo 20, versos 5 al 6. Y el preámbulo de esto es cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Y uno de los mandamientos era que no harás ídolos falsos delante de mí. Y después dice, yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Qué tremendo, ¿verdad? Que ahí vemos, está diciendo, sí, cuando hay maldición y cuando hay pecado, el pecado pasa de generación en generación, pero ahí nos da la salida también. Pero yo trato, o sea, yo rompo, yo obro con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. O sea, que el requisito para romper esas maldiciones generacionales es Amar a Dios. amar a Dios, y el que ama a Dios es el que cumple sus mandamientos. Y fíjate, cuando decimos cumplir los mandamientos, no decimos que tiene que ser a perfección, hay una inclinación natural. Porque cuando tú amas a Dios y rompes un mandamiento, enseguida viene el redarguir del Señor. Y tú decides, espérate, esto lo hice mal, me arrepiento. Y ahí viene la misericordia. Porque si fueras perfecto, no hace falta misericordia. Sí. La misma palabra dice que 7 veces al día el justo cae y de todas se levanta. 7 veces se levanta. O sea que nosotros en nuestro caminar con Dios fallamos, pecamos, pero lo importante es que es rápido. Si hemos nacido en el Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos habla y rápidamente entonces nosotros volvemos, ¿verdad? A levantarnos. El otro día escuchaba creo que te lo envié, un reel de un joven predicador que hablaba de que si podemos perder la salvación. En teoría no podemos perder la salvación, pero sí la podemos rechazar. Podemos renunciar a ella. Cuando hemos aprendido todo esto, pero decidimos no quiero más a Dios en mi vida, quiero seguir pecando y no quiero seguir las instrucciones de Dios, pues entonces ahí tú mismo rechazas la salvación y tú mismo te descualificas para entrar en el reino de Dios. Así que vamos a ver qué dice en el próximo verso. Éxodo 34:7 dice, es misericordioso por 1000 generaciones. Ahí está la palabra misericordia otra vez. Aleluya. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, en los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Así que pues si alguien tenía duda de que hablaba, de que la Biblia habla de las maldiciones generacionales, pues miren, 2 versos, no 1, sino 2 que hablan en Éxodo. Y quizás pues volvemos, la gente lo espiritualiza demasiado, pero solo lo espiritualiza y tenemos que llevarlo también al punto del alma. Claro. Básicamente estamos hablando de modelos familiares del pasado que se reproducen en nuestras relaciones presentes sin que nosotros nos demos cuenta. Mucho de este material que nosotros estamos dando lo aprendimos en la Escuela de Liderazgo Emocional de Peter Scazzero, de espiritualidad emocionalmente sana. Él tiene un capítulo completo que habla de retroceder para avanzar y es cómo entonces nosotros debemos ir a nuestra familia de origen, analizar los patrones, analizar las cosas que... los patrones que no están de acuerdo con la palabra, poderlos confrontar y poder ver, espérate, esto es pecaminoso, entonces vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios que es diferente? ¿Qué podemos hacer para romper de una vez esa maldición generacional? Para romper ese patrón de conducta. Si no te gusta la palabra maldición, pues ese patrón de conducta pecaminoso. Porque es un patrón de conducta problemático. Pecaminoso, ¿sí? Porque no está alineado con la palabra de Dios. Entonces, muchas veces se nos hace difícil borrar esas conductas negativas, ¿verdad? En nuestra historia familiar. Pero muchas veces, porque no confrontamos esos patrones incorrectos, estamos atrapados en un ciclo de maldición. Y fíjate, cuando leía esto, estudiaba esto, me acordé de un dicho famoso que dice, no puedes conquistar aquello que tú no confrontas. Muy bien. Pero no puedes confrontar aquello que tú no admites. Exacto. Entonces, el primer paso es lo que estás haciendo hoy al recibir esta información, detenerte y examinar
como decías ahorita, quizá debo admitir que esta conducta, a lo mejor conozco a Dios y amo a Dios, pero eso no me hace automáticamente perfecto en todas mis actitudes. Y a lo mejor esto lo heredé de otras generaciones. Y tengo que admitir, esto es un problema. Sí. Esta ira que tengo todo el tiempo es un problema. Si no decir, yo soy así. Sí, ya, yo sé, Dios me ama así. Sí, te ama así, pero no te quiere dejar así. Sí. Te quiere cambiar. Y Dios sabe, si Dios sabe, el que no sabe eres tú y yo muchas veces. Entonces tenemos que, lo primer paso es admitir, sí, tengo que, y quizás ahora mismo el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, este patrón que estás viviendo, que te ha creado tanto problema, y siempre le echa la culpa al otro o lo justificas como tú estás diciendo, sí, es que yo soy así. Quítatelo de encima, pero primero tienes que admitirlo para que puedas confrontarlo. Y entonces con esto puedas conquistarlo. Bueno, el apóstol Pablo decía que renovemos nuestro entendimiento, que renovemos, que no os transforméis a este siglo. No se amolden a este siglo. Pero no se amolden a este Romanos siglo, sino 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta. Son niveles de la preciosa voluntad de Dios que Dios quiere que tú y yo experimentemos, pero tenemos que, como decía Pablo, renovar el alma. Y vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia que hablan de patrones de conducta que pasan de generación en generación. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Isaac fue el hijo de la promesa, ¿verdad? No, Isaac sería perfecto, no, mira. Después Jacob fue el hijo de Isaac. Jacob, que es Israel también. Que Jacob cambió de nombre, porque eso es una de las cosas. Nosotros tenemos que aprender que esas maldiciones muchas veces están atadas a nuestra confesión, hacia nuestros hijos y todo eso. Y el nombre de Jacob significaba impostor. Tramposo, impostor. Bueno, una de las cosas que afectó fue la mentira. Y la mentira que pasó en cada generación. Número 1, Abraham mintió 2 veces sobre Sara. Por temor dijo que era su hermana. Y por poco al faraón y por poco se forma un revolú. Sí. Porque ellos se iban a acostar con Sara y gracias a Dios, Dios se le apareció y le dijo, ni te atrevas porque si no, lo que viene es terrible. Juicio lo que viene, fuego. Pero Abraham mintió por temor y eso no está bien. Por otro lado, en el matrimonio de Isaac y Rebeca hubo muchas mentiras. Y también Isaac hizo lo mismo que Abraham. ¿Sí? Mintió en un momento dado acerca de Rebeca, de que era su hermana también, no era esposa. Y entonces, esto también, de hecho, y Rebeca le mintió a Isaac cuando estaba en su lecho de muerte y le dijo a Jacob, ponte las manos peludas como si fuera para pasar por Esaú. Y crearon una sarta de problemas, un enredo, En vez de creer lo que Dios dijo desde el principio, que básicamente es que él lo había decidido. Que ya Dios había determinado que Jacob iba a ser sobre Esaú, pues entonces probablemente cuando hubiese venido el hecho de la muerte, Dios le hubiera recordado a Isaac eso y él hubiese bendecido. Trataron de ayudar a Dios. Pero cuando tú tratas de meter la cosa, ahí vienen. Y lo otro, el tercero, es que los hijos de Jacob mintieron sobre la muerte de su hermano José. Mintieron, dijeron que lo habían matado a las fieras del campo, hicieron un funeral falso y sabemos que José estaba en Egipto. Así que ese es un ejemplo. Dame otro ejemplo de... Pues, dentro de algunas de esas familias, los hermanos también fueron distanciados, como pasó con Isaac e Ismael, porque fue una maldición que ocurrió en ellos, pero también entonces ocurrió con Jacob y Esaú, que es el hijo de los hijos de Isaac. ¿Qué pasó con esos hermanos entonces? Que estuvieron separados también una gran parte de su vida. Okay. Esa maldición o ese patrón o esa... Que hubo unas situaciones que provocaron eso, ¿verdad? Pero el resultado fue ese. Sí. Y no solamente ahí, sino que después José, el hijo de Jacob, en esa tercera generación ocurre lo mismo. Josué fue separado de sus hermanos, fue vendido a los mercaderes y terminó en Egipto, separado de toda la vida de sus hermanos y de su papá. No, toda la vida no. Fue 10 años hasta que ellos regresaron. Por eso, pero toda su juventud, hasta que fue ya un adulto entrado en años, y entonces fue que volvió a ver los hermanos, pero pasó toda una vida. Así que los miembros de nuestra familia de origen modelaron e imprimieron en nosotros determinadas maneras de actuar y pensar, porque miren, pues yo soy maestra, ¿verdad? Estoy certificada como maestra, y una de las maneras que uno aprende es por modelaje. Y aunque tú dices, no estoy aprendiendo, mientras tú estás creciendo, tú estás viendo el comportamiento de tus padres, o de tus tíos, o de tus hermanos mayores. Y aunque tú en tu interior creas que es incorrecto,
lo estás viendo, lo estás modelando y eso se te imprime en tu mente y en tu alma. Y entonces son comportamientos y esos comportamientos operan bajo mandamientos explícitos e implícitos. ¿Y qué me refiero con mandamientos? Sino formas de pensar en tu familia de origen. Hay cosas que tu familia de origen piensa que son las correctas. Que es un mandamiento, que así se hacen las cosas. Así es que se hace. Y tú mismo, aunque tienes tus dudas, te ves repitiendo, no, es que así se hacen las cosas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que confrontar y examinar esos mandamientos y decir, este mandamiento ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Porque si no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces hay que desecharlo y adoptar el mandamiento que dice la palabra. Y un ejemplo es la visión del dinero. Muchas familias piensan que el dinero, hay que tener dinero porque es la fuente de seguridad. Mientras más dinero tengo, soy importante. Si gano mucho dinero, tengo éxito. Y estoy más seguro. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Dios es nuestro proveedor, que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Mateo 6 dice que los impíos, los que no conocen a Dios, tienen que buscar todas las cosas, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos un Padre que sabe de qué tenemos necesidad. Y dice, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, dicen los salmos, solo en Él estamos seguros. Y también nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás os será añadido. Y muchas veces la gente hace al revés. Busca primero el dinero, busca primero ese éxito, esa fama, porque eso fue lo que le enseñaron. Y se olvidan de buscar cuál es el reino de Dios, cuál es la forma de Dios operar, qué dice la palabra. Fíjate, y una de las primeras maldiciones generacionales, si se puede decir, que yo tuve que romper fue con un familiar. A mí siempre me dijo desde pequeño, las deudas de la casa y el carro y las tarjetas, eso es para toda la vida. Eso no hay quien te lo despinte. Acepta eso. Y en mi mente, eso fue lo que yo aprendí hasta que llegué a la palabra. Y tuve que romper con eso y dije, no, se acabó. Porque no, es que eso no es lo que dice Dios. Dios me quiere libre de deuda. Y a través de la palabra, que eso lo hemos hablado en muchísimos otros programas, si no, vete y búscalo, porque hay muchos programas. Nosotros hemos varias veces salido completamente de deuda. En este momento, ahora mismo no tenemos ninguna deuda excepto la casa y estamos buscando cómo acabar de pagarla. Y estamos orando a Dios para que nos dé la sabiduría para hacer las finanzas, para poder... Y no somos millonarios, por si acaso. Todavía no. Un día llegaremos. No somos millonarios, pero hemos aprendido la palabra y la palabra funciona. Y estamos libres de deuda. No debemos ni tarjeta, ni carro, ni nada. Gloria a Dios. Así que otro principio es la visión, otro mandamiento, ¿verdad? Explícito o implícito, es la visión que puedes tener sobre la familia. Hay familias que dicen, tú le debes todos a tus padres, tú le debes a tus padres todo lo que han hecho por ti. O no se debe sacar o ventilar los problemas familiares, los trapitos sucios, se lavan en casa. O el deber hacia la familia y la cultura está sobre todo. Bueno, hay un refrán que dice, ¿verdad? La sangre pesa más que... Sí. Y eso es, todo eso son refranes y visiones y mandamientos que van en contra de la palabra. Porque mira, y esto te va a chocar, pero en Mateo 3, 33 al 35 nos habla de que María y los hermanos fueron un día donde estaba Jesús enseñando. Y entonces llegaron al lugar y le mandaron a pedir a Jesús que saliera a ver a su madre y sus hermanos. Pero tu familia está afuera esperándote, le dije. Y Jesús le dijo a la multitud, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y dijo, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y eso lo que nos indica es, yo pienso, porque yo meditaba, yo decía, pero ¿por qué el Señor no pudo atenderlos en ese momento? Porque en ese momento Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Claro. Y ellos podían esperar. Y en realidad hay momentos que a lo mejor aún tu familia de origen te va a tratar de sacar y se va a burlar de lo que tú estás haciendo. Quieres sacuderte de la voluntad de Dios. Y entonces tú tienes que decir no. En este momento, hasta que ellos no estén alineados con la voluntad de Dios, mi familia es la familia de Dios. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi familia. La prioridad. Así que la pregunta es cómo cambiamos esto, ¿verdad? Ya estamos o sea, tenemos que ver cómo cambiamos esto, cómo rompemos, ¿verdad? Hemos estado diciendo, básicamente tienes que alinearte con la palabra de Dios, pero en realidad tiene que haber una intervención divina. Es indispensable, tiene que haber un encuentro con Dios y entonces tienes que sacar tiempo, estar con Dios y reflexionar, ¿verdad? Sobre los mensajes que te fueron transmitidos, que nos fueron transmitidos a nosotros
para entonces someterlos a Cristo y a su palabra. Tenemos que tener un discipulado. Y ese discipulado nos exige dejar a un lado esos modelos pecaminosos y de nuestra familia de origen, desaprender lo aprendido y volver a aprender a vivir a la manera de Dios y en la familia de Dios. Así que tenemos que reflexionar, y a la gente no le gusta porque la gente no le gusta la introspección. O sea, yo a veces hablo con parejas que han pasado por trauma y muchas cosas y nunca en su vida han tomado consejería, y yo me quedo, pero ¿cómo es posible? Si nosotros no hemos pasado la mitad de las situaciones, y para nosotros eso es clave, que nosotros tenemos que, para fortalecer nuestra familia, nuestro matrimonio, por lo menos una vez al año, o tenemos que irnos de retiro, o buscar consejería, o buscar un terapista. Matrimonial estamos hablando. Sí, matrimonial. Y entonces, pero en general, las personas no les gusta hacer este tipo de introspección. A lo mejor lo puedes hacer con un terapista, con un director espiritual, con un pastor, ¿verdad? Para que te ayude en ese proceso. Y ver cómo nuestra historia personal está determinando nuestra situación actual. Así que no podemos ignorar el impacto del pasado, de nuestro pasado en nuestro presente. Tenemos que analizar y tenemos que parar y decir, espérate, déjame ver qué ocurre. ¿Qué ocurrió? Esto me está dando problemas y entonces tengo que confrontarlo. Y eso te ayuda a hacer lo que dice 2 Corintios 10:5, traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, no importa, es que yo siempre he sido así, es que eso fue lo que me enseñaron, es que esto es lo que vivo. Pero tienes que traerlo cautivo. Fíjate que eso es una acción. Traer simboliza tomar algo y forzarlo a venir a estar cautivo a la obediencia a Cristo. Así que el propósito de todo esto es que lleguemos a ser cristianos maduros, emocionalmente sanos, que podamos entonces vivir los principios de Dios. En el propósito, honramos a nuestros padres, ¿verdad? Honramos nuestra cultura e historia, pero primero obedecemos a Dios. Si algo en nuestra cultura o en nuestra familia de origen está en contra de la palabra de Dios, la palabra de Dios va por encima, lo tenemos que cambiar. No podemos decir, es que en mi cultura lo hacen así. No, pero Dios no lo hace así. Así que tenemos que estar dispuestos a romper con la cultura. Y yo te puedo decir que en la familia de Dios básicamente se define el éxito de la siguiente manera. Tenemos que buscar y conocer cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y ser fiel. Ser fiel. Por eso es que cuando los mayordomos vinieron donde el amo, dice, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, es fidelidad al llamado de Dios en nuestra vida. Y a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios y a todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Eso es lo que Gálatas 5:16 dice. Anden en el Espíritu y así no van a satisfacer los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son los que están envueltos en estas maldiciones generacionales. Es la carne a final de cuentas, porque es la carne dañada, el alma. Pero si buscamos caminar en el Espíritu, como dijiste, discipulándonos, aprendiendo, confrontando, admitiendo las cosas que nos levantan banderas, que nos están creando problemas. ¿Cuántas cosas te están creando problemas hoy día? Y consistentemente, a lo mejor miras para atrás y llevas 10 años con el mismo problema, pues reconoce que hay algún patrón que no has podido identificar, pero que necesitas identificarlo, confrontarlo y con la palabra conquistarlo. Así que Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. O sea, rompemos las maldiciones cuando buscamos primero la voluntad de Dios, y es un proceso, no es de la noche a la mañana. O sea, primero está bien la oración de liberación, pero es un proceso de renovar nuestra mente. Es saber que somos dignos de su amor, que somos amados por Él y que nos acepta por quien es Él y no por lo que hacemos, sino por quienes somos en Él. Y quería completar con la bendición sacerdotal, porque igual que hay maldiciones, pues hay una bendición. Y esto me recuerda a la canción de la bendición que surgió en el 2020. Y básicamente está en Números capítulo 6, versos 22 al 27. Y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y después dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que igual que hay maldiciones generacionales, también
podemos cambiar el patrón, podemos cambiar los patrones pecaminosos y empezar a declarar y actuar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Así que, por favor, dale like y subscribe si esto ha sido de bendición. Compártelo. Y ya el próximo capítulo vamos a hablar del próximo monte. Y coméntanos cómo viste todo esto y oramos que la paz de Dios te arrope, que su presencia te guíe de su mano, y sé que Dios te ha hablado en este momento y es bueno porque quiere decir que se avecina tu mejor temporada si pones esto a practicarlo. Así que bendiciones y recuerda, nos vemos en el próximo episodio de Eric y Norma. Sin filtro. Sin filtro.